Necesito un cambio. Ese es el tema que nos convoca hoy. Entonces, si vos estás necesitando ese cambio, pero por X razón, que todavía no le encontramos el nombre a esa razón, se está dilatando ese cambio, parece que se posterga eternamente en el tiempo y mientras tanto se nos pasa la vida. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, ¿bien? ¿Cómo se logra el cambio? Es importante el cambio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es el resultado? Son preguntas sumamente interesantes. Cuando las leemos a simple vista parece simple, pero cuando vos la empezás a desmenuzar, empezás a encontrar grandes cosas dentro de estas preguntas tan sabias, ¿bien? Vamos a ir respondiendo. ¿Cómo se logra el cambio? El cambio se logra cuando yo tomo plena conciencia de que soy responsable de mi vida, ¿bien? Cuando yo empiezo a tomar conciencia que lo que me pasa depende de mí y lo que no me pasa también depende de mí, ahí logro lo que se denomina el quiebre, o sea, ahí logro el darme cuenta. Y ahí, en ese darme cuenta, empiezo este proceso de empoderamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo descubro que la única persona que va a hacer algo por mí soy yo, cuando entiendo de una vez por todas que el amor propio es tan bello, pero también tan necesario, es ahí donde yo siempre digo, me sacudo la culpa, también me sacudo las excusas y empiezo a cuidar de mí. Entonces, ¿cómo lo llevo a cabo a todo este proceso? Para llevar adelante todo este proceso, las cosas que yo debo realizar principalmente es que no debo quedarme pensando eternamente como en una eterna reflexión. En cambio, está muy bueno que reflexionemos, que recorramos nuestros caminos oscuros, que empecemos a resolver, pero que, ojo, no caigamos en la trampa de la eterna reflexión, donde no salgo de la eterna reflexión porque tengo que accionar y ahí me hago responsable. Ojo, que eso a veces es una trampa mental que nosotros solemos realizar. También no debo quedarme en mis justificaciones ni quedarme tampoco atrapado en lo que son las quejas, sino debo hacer dos cosas muy importantes a la hora de hablar del cambio. Una es la acción y la otra es la determinación. La acción, que es lo que va a hacer que las cosas sucedan. Yo me tengo que mover, yo me tengo que involucrar, debo realizar determinadas cosas para que ese cambio se produzca. Pero, ¿cuál es la determinación? La determinación son mis pasos firmes en el proceso. Y nada ni nadie me va a sacar de mi objetivo. Porque a veces ocurre que yo quiero un cambio, me lo propongo, pero cualquier modificación del entorno hace que inmediatamente yo sea como una plastilina que enseguida el entorno me mueve, me moldea a su manera. La determinación me va a ayudar a mí a que yo dé esos pasos firmes y que nada ni nadie me saque del rumbo que yo estoy teniendo hacia mi objetivo. ¿Es importante el cambio? ¿Por qué y para qué? Ahí hay tres respuestas para estas tres preguntas que son sumamente
interesantes. Ahora las vamos a ver. ¿Es importante el cambio? La respuesta está en esta pregunta, una nueva pregunta que surge a través de esto, ¿no? La respuesta está en si yo elijo sobrevivir o yo elijo vivir. Es fuerte la pregunta. Y ahí nos vamos a dar cuenta en qué situación nosotros nos encontramos. Hablamos de que uno tiene que elegir sobrevivir o vivir. Tiene que responderse esa pregunta. ¿Yo elijo sobrevivir o yo elijo vivir? Uno sobrevive cuando vive de una manera lineal, sin aspiraciones, aguantando, tolerando, o simplemente dejando que pasen los días del calendario, como si estuviésemos anestesiados. En cambio, uno vive cuando tiene un propósito, un sueño, un proyecto, cuando siente la pasión por dentro, las ganas, cuando uno vive con intensidad, por ejemplo, cada día, con todos sus matices. A ver, no podemos estar contentos las 24 horas del día, ojalá que así sea, pero siempre tenemos matices, nuestras emociones se van moviendo. Pero vivir el día o cada día como una aventura. Cuando vos sentís que estás realmente vivo y que sobre todo que sentís que tenés la vida que querés, o al menos esto, o al menos que estás trabajando en la vida que querés, y ahí estás viviendo. Yo te hablo de la pasión, del propósito, de un proyecto, de un sueño. Bueno, hay gente que a lo mejor les cuesta identificar cuál es su propósito. No quiero que te detengas en elegir entre vivir y sobrevivir porque no tengas con claridad cuál es tu propósito. No importa, lo importante es que te conectes con aquello que realmente te mueva, porque ahí vas a sentir la vida que corre por tus venas, ¿sí? Entonces, si estás sintiendo alguna emoción de disconformidad, claro que sí, que es importante el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio te saca de donde estás y te lleva a donde querés estar. Ahí está la clave, ahí está la brecha donde nosotros tenemos que trabajar. Nos enseñaron a que tenemos que callar, que ser muy educaditos, que muchas veces a padecer en silencio, a ocultar, pero chicos, nada de eso es cierto. La vida está para ser vivida y también para disfrutarla. Entonces, para lograrlo y no quedarte en el camino, hay dos cosas muy importantes que te quiero decir hoy. Tenés que tener, para lograr ese cambio, tenés que tener dos cosas. Uno, que son las suficientes razones para lograrlo. Si tenés las suficientes razones, no vas a titubear. Y si aún así tuvieses ese traspiés a la hora de ir adelante atravesando el cambio, cuando yo a veces veo que se detienen ahí al final, les digo algo que no soy original con esto, lo he aprendido, que no te ha dolido lo suficiente. Y eso es clave. Entonces, cuando nos escuchamos a nosotros hablar de los por qué, yo siempre digo que los por qué son, o es una palabra de doble sentido. Los por qué, si son limitantes, es cuando los llenamos de excusas. Y cuando son potenciadores, nos llenamos nosotros de buenas razones para lograrlo. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado, como te decía, te saca de donde estás. Y el resultado es eso que vos
estás construyendo, que vos que querés construir. Y si hubiese algo, porque uno puede trabajar en la modificación, en la transformación, y hoy cuando lo logré todavía no me termina de cerrar. Entonces, si hubiese algo que no te termina de cerrar, como te digo, te digo algo más, no te conformes. Practica lo que es la flexibilidad, practica, el ejercicio de vivir en vez de sobrevivir, modificar y ajustar las veces que sea necesario. Y recuerda esto, recordar que aquello que andas buscando también te está buscando a vos, ¿sí? Entonces, te propongo que te dejes alcanzar. A veces uno se anima a emprender un cambio, pero después cuesta sostenerlo. ¿Qué pasos podemos seguir para sostener el cambio y que se vuelva hábito? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién de tener las suficientes razones para lograrlo y que te haya dolido lo suficiente para hacerlo. Porque si te ha dolido lo suficiente, ni lo vas a dudar, vas a ir hacia adelante. Y también tiene que ver con la disciplina y la determinación. Pero no nos vamos a quedar en esto. Yo quiero ayudarlos a que puedan llevar el cambio adelante. Los cambios que no se pueden sostener son los cambios grandes, los cambios radicales, esos cambios que son de un día para el otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro cerebro ofrece determinadas resistencias, ¿sí? Y ofrece esas determinadas resistencias para mantenernos en nuestra zona de confort. Por lo tanto, va a tratar de boicotearte a través de ¿qué? A través de tus propias palabras, esas conversaciones internas donde nosotros nos decimos muchas cosas que nos desvaloran, que nos frenan, que nos tiran para abajo. También nos va a tratar de boicotear a través de momentos de ira, de momentos de desgano también. Ojo que el desgano es una maniobra de nuestro cerebro para dejarnos anclados en nuestra zona de confort. Y todo este tipo de maniobras de nuestro cerebro es para hacernos abandonar este cambio que estamos buscando, ¿bien? Lo hace, ¿por qué? Lo hace porque ve a este cambio como una amenaza. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que no lo haga, para que no haga todas estas cosas y para que no vea a nuestro cambio como una amenaza? Lo que necesitamos es ir introduciendo cambios pequeños. Entonces, ¿por qué necesitamos introducir cambios pequeños? Porque nuestros cerebros, como son tan pequeñitos, no los va a ver como una amenaza y va a decir, no pasa nada. Entonces, te va a dejar hacer todas estas modificaciones que querés introducir en tu vida. Entonces, ahí sí es lo único lo que necesitas de poner de vos es tu disciplina. ¿Por qué? Porque son pequeños cambios, entonces yo tengo que ser perseverante en esos pequeños cambios. Y te hago hincapié en la disciplina de esos pequeños cambios porque como son pequeños, son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer, y ahí ya entra nuestra responsabilidad en juego. Entonces, si haces pequeños cambios, vas a poder lidiar con las maniobras de tu cerebro para tenerte en tu zona de confort, vas a poder con ellas, no los va a vivir o ver como una amenaza, por lo tanto te va a dejar introducirlos. Y hay algo que quiero que tengamos muy presente en esto, en cuanto a la generación de cambios, que
esos pequeños cambios forman parte de un proceso. Empiezo con esos pequeños cambios y entiendo que forma parte de un proceso y cuando no me doy cuenta, porque voy haciendo siempre pequeñitas acciones, ahí cuando no me doy cuenta, ya alcancé el resultado. Entonces, trabajemos en el paso a paso, trabajemos un día a la vez, ¿sí? Y ahora les voy a dar, para finalizar, para que puedan practicar esto que les estoy contando. Que es una fórmula para que podamos sostener el cambio y que se vuelva un hábito, ¿sí? Es la fórmula que se denomina 1, 3, 7 y 10. Si sumamos el 1, 3, 7 y 10, vamos a darnos cuenta que llegamos a 21. ¿Qué son estos? Son los días que necesitamos practicar este hábito para que se transforme en algo que nosotros no tendamos a abandonar. Por eso hablamos de hábitos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Si lo vemos en la gráfica, en este momento, tenemos un cuadro que representa un día. Bueno, todos los cuadros representan los días, pero en la primera fila tenemos un solo cuadro. En la segunda tenemos 3, por eso se llama 1, 3, 7 y 10. En la otra tenemos 7 cuadros y en la última tenemos 10. Esto es como una grilla donde nosotros ese cambio que queremos incorporar para que se transforme un hábito, debemos empezar por un día. Entonces, si ese día yo pude cumplir, puedo tildarlo y ya sé que he cumplido ese día. Si he cumplido ese día, empiezo a hacer el mismo proceso, con los otros 3. Pero esta vez, en vez de hacer 1, hago 3 seguido. Voy tildando un día, voy tildando el número 2, voy tildando el número 3. Sí, por esas cuestiones de auto-boicot, simplemente cumplo el día 1, cumplo el 2, y veo que no llego a cubrir la grilla del 3, lo que debo hacer es empezar de nuevo, porque simplemente lo que estoy haciendo es practicando, ¿bien? Entonces, lleno el cuadro del número 1, un día lo logré. Voy de nuevo por la grilla número 3. Cumplo el número 1, cumplo el número 2, cumplo el número 3. Ahí me propongo de nuevo un reto más grande. Me propongo el reto de los 7 días. Cumplo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuando cumplí los 7 días me propongo el último reto, que son los 10 días, y es ahí donde empiezo a generar mi hábito nuevo. Bien, hoy por hoy el entrenamiento de los hábitos lleva un proceso un poco más largo, pero para empezar arranca con los 21 días y en esta grilla de 1, 3, 7 y 10, y cuando lo termines, si sentís que aún te cuesta, la volvés a repetir. Así que, bueno, es cuestión de entrenamiento. Por eso les dejo esto para que puedan practicar y lo puedan lograr. Recuerden que el cambio te saca de donde estás y te lleva a donde querés estar. Recordá que vivir es más que sobrevivir y depende de nosotros mismos. Y aquí te dejo una frase que está muy, muy bonita. El cambio no es un evento, es una sucesión de pequeñas decisiones cotidianas que van rompiendo con lo que solías ser y van revelando lo que realmente eres. Te invito a que formes parte de un grupo cerrado de Facebook que se llama Adelante, Siempre Adelante, como este programa, donde vas a ver un contenido diferente a lo que se publica para todos, donde es un espacio abierto
para el debate obviamente respetuoso, para compartir, para motivar, para ir creciendo juntos. Así que están todos invitados a formar parte de este grupo cerrado de Facebook. Seguramente nos vamos a encontrar, ¿dónde? En el tercer programa, ahora sí, estoy muy contenta de decirlo, de Adelante, Siempre Adelante. Así que nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo para todos y muchas, muchas gracias por siempre estar ahí acompañándome con las distintas propuestas. Nos vemos. Chau, chau.